Hola, soy Alex Guadalupe, director de marketing de ICF Perú, y con mucho gusto presento la segunda edición de Voces del Coaching. Y esta vez me da mucha alegría poder conversar con Rosana Cordano Ripamonti. Y antes de iniciar esta conversación, quisiera presentarla y contar un poquito sobre su amplia trayectoria profesional. Rosana es maestra de profesión, magíster en orientación y tutoría y en tecnología educativa, coach ontológico certificada, así como en valores de padres, de equipos, mapa del estrés, bienestar y felicidad, con estudios en análisis transaccional y programación neurolingüística. Tiene 15 años de experiencia dedicada al coaching y mentoría a través de sesiones individuales, programas de desarrollo en el ámbito personal, familiar, ejecutivo y educativo, en el que ejerce como docente desde hace 46 años como mentora de maestros. Además, ha ejercido cargos como directora de programas, de departamentos de investigación, de admisión, entre otros. Su misión es ser sembradora, compartiendo sus conocimientos y experiencias como mujer, maestra y coach para enriquecer las relaciones interpersonales y generar una estabilidad en la convivencia que les permita sostener los cambios que la vida nos regala y los que nosotros mismos declaramos. Rosana, qué gusto poder compartir este espacio contigo. Muchas gracias, Alex. Para mí también es un gusto poder estar aquí contigo y con todos los que nos acompañan más allá de las cámaras. Conocemos desde hace más de 20 años, creo, Sí. porque compartimos un espacio muy valioso del programa de liderazgo transformacional. Y, y me ha dado gusto volver a encontrarme contigo en ICF Perú. Y te quería preguntar, ¿qué tanto ha cambiado de esa Roxana de hace veintitantos años a la de hoy en el 2025? Bueno, sí, pues son 21 años, Alex, qué gusto. Bueno, la Rosana está por allí en otro lado, completamente diferente. Ha sido realmente, yo siempre he dicho que para mí el mundo del coaching, cuando fui coachee originalmente, se generó un primer giro de tuerca y cuando hice la formación, un segundo giro de tuerca en el cerebro impresionante. Yo era una mujer que me di cuenta después, no escuchaba, a pesar de que decía que sí, era bien cuadriculada y las cosas son así y así son y no se mueven porque así hemos quedado. Entonces, este pensamiento rígido se convirtió en un pensamiento mucho más divergente. Este escuchar desde un checklist en mi cabeza se convirtió en un escuchar más limpio. Y desde allí aprendí también que acompañar no era lo mismo que guiar. Así es, así es. Aprendemos a acompañar. El coaching nos enseña precisamente a eso. Y tú tienes una amplia experiencia de 4 décadas en el mundo de la docencia, contando con una amplia formación también. Dime, ¿en qué momento consideras que sentiste esa llamada hacia el coaching y qué te motivó a integrar ambas disciplinas, la de la docencia con el coaching, de una forma tan profunda? A ver, sí, pues son más de 4 décadas. Originalmente yo siempre quise acompañar personas, hacerme cargo de la vida personal de las personas. Si bien quería ser maestra, porque eso lo supe desde que tenía 6 añitos, eh, no era la maestra que enseña y que dirige, sino yo quería acompañar. Yo soñaba con tener, no sé, pues una casa para recibir a los adolescentes, porque habían guarderías para niños, pero los adolescentes estaban solos siempre en la tarde y también ellos necesitan compañía. Sin embargo, cuando salí del colegio, salí en una época, estamos hablando de los años 70, yo en el año 74 termino el colegio. En esa época todavía esta posibilidad de elegir directamente lo que nosotros queríamos no estaba tan clara. Y tú me preguntabas hace un rato lo de los cambios, yo era una mujer muy complaciente, muy obediente. Entonces al final terminé siendo profesora de matemática y física
me di cuenta que era un tractor a pedales que yo nunca iba a llevar a cabo. Yo quería acompañar. Entonces me dediqué a la tutoría y ahí empecé a estudiar análisis transaccional, hice un poco de clown y era la tutora que por casualidad enseñaba matemática. Después en la universidad era la que acompañaba a los estudiantes y que por casualidad era la profesora de estadística, de informática, por la línea de formación. Y siempre sentía que estaba como dividida. Cuando nos conocimos en el 2004, en este programa de liderazgo, el coach me hizo una pregunta el primer día, bueno, nos hizo a todos, ¿tú qué quieres? Y yo me di cuenta en ese momento que levanté la mano y le digo, ¿cuáles son las opciones? Y el coach me contestó, lo que tú elijas, no necesitas opciones. Ese día para mí fue un o sea, definitivamente empecé a mirarme, me metí como coachee y posteriormente también hice una psicoterapia, porque cuando vivimos complaciendo tanto tiempo, desarrollamos como frustraciones internas, sensaciones de impotencia. Y yo sentía que necesitaba poner mi casa en orden para después poder acompañar a otras personas. Entonces, en el 2004 yo decido prepararme personal y profesionalmente para empezar a acompañar. Y en el 2009 ya me certifico y a partir de ahí renuncié a la universidad en el 2011 y me dedico completamente a acompañar desde el coaching ahora, que es como, en el 2004 es como que se generó la cerrada del círculo, porque volví a este ímpetu que yo tenía en tercero, cuarto, quinto y media, como que me reencontré y en el 2004 empecé a hacer. Una de las cosas que aprendí gracias al coaching es que nunca es tarde para nada, siempre estamos a tiempo. Así es. Qué bonito que hayas tenido todo ese proceso de cambio hacia tu esencia, quizás, ¿no? Y Seguramente. exacto. Y desde ahí entonces, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, encontré el valor de acompañar a los profesores. Porque muchas veces los profesores, con toda la buena intención del mundo, nos dedicamos a ser como consejeros de nuestros estudiantes y al ser consejeros de nuestros estudiantes, terminamos nosotros muchas veces transfiriendo lo que nosotros queremos y no necesariamente lo que los chicos quieren. El, algo que yo siempre suelo decirle a los profesores cuando estamos en los talleres es que tenemos una formación de 5 años en donde nos enseñan a que nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos el lapicero rojo que puede decir lo que está bien, lo que está mal, cómo deben ser las cosas. Y el coaching me enseñó que ese lapicerito me lo debía sacar inclusive de la boca y lo pongo en primera persona porque nos suele suceder. Una coach amiga mía me decía, es la malformación de la formación, no te preocupes, se puede reformar. Y así le pasa también a los abogados, ¿no? Que cuando los abogados se convierten en coaches, después luchan con dejar de tener la razón, por ejemplo, ¿no? Entonces, los ingenieros con la estructura y así cada profesión tiene su riqueza y que desde el coaching aprendemos que necesitamos ponerla como en un segundo lugar. Implica también tener una apertura para reaprender, ¿no? Por más que podamos haber Muchísimo. aprendido algo por tantos años. Rosana, tú eres pionera en el desarrollo del coaching en el sector educativo peruano. ¿Cuáles consideras que son los mayores desafíos y las oportunidades más significativas al aplicar el coaching en entornos escolares y universitarios? Para mí que un profesor, yo le suelo llamar maestro en el caso del colegio y docente en el caso de la universidad, aunque hay otras opciones de denominación, pero yo los distingo de esa manera. Creo que lo más hermoso de incluir las herramientas de coaching es que se abre la opción de escuchar desde un lugar diferente. Es decir, escuchar desde este epoge que hablamos los coaches, ¿no? De tener mi mente en blanco y recibir lo que viene, siendo conscientes de que para empatizar con la otra persona no significa simpatizar con la otra persona, ¿ok? Que tampoco empatizar es ponerme en el zapato del otro, porque si el otro calza 45 y yo calzo 39, la vida se ve distinto desde un lado y desde el otro, pero sí es comprender que algo distinto le pasa y necesito validarlo como un legítimo otro.
Entonces, desde allí hay un primer cambio importante. Según el feedback que me regalan en sus testimonios los docentes después de hacer los talleres, esta, por ejemplo, es uno de los grandes aprendizajes que se llevan que les sirve con los estudiantes. Otro aprendizaje que les sirve muchísimo, que los desafía en este aprender que hablabas tú hace un ratito, ¿no? Que es esta disposición de poder Claro. ampliar miradas, a pesar de que tenemos ya muchos años de experiencia, tiene que ver con el hablar menos y preguntar más. Esa Usualmente, cuesta. sí, sí, usualmente los docentes estamos acostumbrados a dar la cátedra, sobre todo en la universidad, ¿no? Y en los colegios también, a pesar de que hacemos dinámicas y preguntamos, al final es un poco como para despertar el interés y después viene el discurso, ¿no? Desde el coaching, el reto que encuentran ellos es cómo hacer espacios más cortos de explicación y más largos de escucha a partir de la pregunta, para que después lo que podamos hacer es como integrar las opciones. Este aprendizaje por descubrimiento que se habla ya desde muchísimos años atrás, estos aprendizajes por proyectos que también se habla desde hace muchísimos años, cobran una vida especial con un protagonismo mayor por parte de los estudiantes cuando, según lo que me informan los docentes, han podido participar de programas en donde han practicado herramientas de coaching, niveles de escucha, tipos de conversaciones, ¿no? Poner conversaciones difíciles, porque a veces dentro del sector educación nos cuesta un poco poner conversaciones difíciles, por ejemplo, desde el no sé o desde el no, que son declaraciones que como personas que hemos sido formadas, como los que saben que están transmitiendo, nos resulta difícil manejar. Claro, porque deben estar muy arraigados, ¿no? ¿Qué tanta apertura has visto tú a lo largo de tu amplia experiencia con el coaching educativo? ¿Qué tanta apertura has visto de parte de maestros, profesores, para reaprender también ellos? Hay mucha disposición para escuchar la propuesta que se les comparte. Eh, Sobre todo, bueno, en mi caso yo trabajo fundamentalmente trabajo experiencial. Entonces, siempre es la disonancia cognitiva que aparece a partir de una experiencia que se genera entre ellos y después recogemos y Claro, podemos distinguir. Y hay mucho, wow, hay mucho, ok, sí, mira, me doy cuenta que. El tema es que cuando trabajamos solamente un taller, es difícil la sostenibilidad en el tiempo. ¿Por qué? Porque todos tenemos un automático que nos acompaña de muchísimos años. Entonces, lo puedo tener claro aquí, de alguna manera el cuerpo me recuerda la experiencia que hice en el taller, pero desde el automático puedo yo muchas veces ser como reiterativo en mis comentarios, en mis cantaletas que llamamos de siempre. Entonces, hay dos tipos de apertura, la que se da a partir del taller y la que se da cuando más bien lo que se trabaja es un programa. Cuando lo que se claro, trabaja es un programa, entonces hay una serie de talleres y si además podemos complementarlos con sesiones individuales de coaching, aunque sean tres, ya hay una diferencia distinta porque adquiere un sentido mayor lo que estamos trabajando y eso hace que ya no sea un cambio que viene de fuera, sino una transformación que nace de dentro. claro. Para que sea más sostenido en el tiempo. Exacto, y con eso es más sostenido en el tiempo. Muy bien, muy bien. Hablemos ahora un poquito sobre tu visión con respecto al coaching. Desde tu experiencia, ¿qué crees tú que diferencia a un buen coach de un coach excepcional? ¿Qué habilidades o qué cualidades son, en tu opinión, las más importantes para un coach que desea o que busca generar un impacto real, sostenible y duradero? A ver, me vienen algunas. Creo que la primera que yo mencionaría, que es la primera que me apareció cuando me hiciste la pregunta, es el valor del silencio, que en muchos casos es muy difícil de sostener, porque
cuando a veces regalamos una pregunta, el coachee se toma su tiempo para responder. O a veces nos responde muy rápido y la invitación puede ser a ver, dale una vueltita más. Y se demora. Y acá tenemos las ganas de hablar. Y ese es porque tenemos la idea por formación que el silencio es vacío. Y en el coaching el silencio no es vacío. El silencio es el espacio para encontrar el sentido. Y si yo logro poder aprender a sostener el silencio de mi coachee, puedo darle tiempo para que decante y pueda articular. Probablemente si yo le voy, iba a decir, interrumpiendo ese silencio, o sea, regalándole algo mientras él está en silencio, puedo de repente condicionar, ¿no? La línea por la cual la persona está en ese momento pensando. Entonces, el primero sería este silencio. Y ese silencio necesita estar lleno de un silencio interno para que este epogeo del que hablaba hace un rato se dé, ¿no? Porque somos humanos y nuestra mente nos regala qué barbaridad hay que estar pensando, habré hecho la pregunta correcta, es que debería de ir por acá o por allá, de qué otra manera puedo reformular. Y en ese instante que yo estoy como escuchándome a mí, me pierdo de poder escuchar todo lo que de forma no verbal me puede estar regalando el coaching. Porque Conecto, desgraciadamente podemos escuchar en un solo lado, ¿no? O me escucho yo o lo escucho a él, pero pierdo presencia así en es. espacios como esos, ¿no? Y Entonces, hablamos se afecta la escucha activa también, ¿no? totalmente, No totalmente. desconectamos. Y es probable, cuando me ha tocado acompañar a coaches en mentoría y conversamos de este espacio del silencio, la siguiente pregunta, muchos de ellos lo que me comentan es que aparece cargada del juicio que tuvo mientras estuvo sosteniendo el silencio. Claro. Entonces la pregunta ya no es totalmente abierta, sino de alguna manera viene implícita eh, o viene implícito el juicio O que estaba sesgada, ¿no? pensando, o de repente la sugerencia, el consejo que estamos acostumbrados a dar, ¿no? Entonces, yo regalaría eso, ¿no? Este silencio externo e interno, como el uno, porque sé que tenemos poco tiempo, de varios que me parece que decantan de allí. Muy bien, muy bien. Qué importante eso, porque el silencio realmente puede ser un aliado importante, un aliado vital al momento de trabajar con un cliente que lo puede estar necesitando tras alguna pregunta o tras alguna reflexión que haya hecho. Así que no tener miedo a los silencios puede ser de mucho aporte para nuestros clientes. Yendo a otro tema, tú tienes un trabajo notable en el coaching por valores y experiencia también marcada. ¿Cómo influye esta especialización en tu enfoque y en los resultados que buscas para tus clientes, tanto a nivel personal como en el ámbito profesional? A ver, el coaching por valores a mí me abrió una posibilidad muy grande para poder explorar el observador. Porque muchas veces cuando vamos al observador y empezamos a preguntar de qué creencias hay, qué estás pensando al respecto, en qué emoción te encuentras, la persona, qué manera de ser te acompaña, la persona nos mira como decir qué, ¿no? Porque desde el coaching ontológico nosotros manejamos el lenguaje, pero nuestro coaching no necesariamente lo puede seguir. Entonces, cuando a través del coaching por valores, que es un proceso que tiene teoría, que tiene método y que tiene herramienta, es bien completo, el, el, sobre todo con los ejecutivos o con los directivos, me ha apoyado muchísimo, porque yo lo que hago es, les muestro, mira, acá hay un grupo de valores y cuéntame un poquito cuáles serían los tuyos y a través de la metodología se va encontrando y encuentran sus valores fundamentales y conversamos sobre eso. Y mientras eso va pasando, me está contando de todo y él se está mirando. Y yo me acuerdo clarito el caso con un ejecutivo, no voy a decir de qué banco, el que estaba postulándose a una gerencia y tenía unos gaps que le habían encontrado y no podía en ese momento y le habían dicho que se preparase para el siguiente año. Y viene y me dice, yo no quiero hablar nada personal, solamente ejecutivo y del trabajo.
Ya le dije, perfecto. Y trabajamos con la herramienta y se dio cuenta que no podía separar lo profesional de lo personal. Qué Porque él era bueno. una persona profesional y se abrió a mirar, salieron las creencias limitantes, desde qué valores tienes, qué valores necesitas incorporar, cuáles no estás, cuáles hay que disminuir inclusive. Porque, por ejemplo, hay personas que tienen un espíritu de servicio muy grande y por ende, más bien, todo el mundo dice, es que los valores tenemos que tenerlos en 10, por ejemplo, ¿no? Se fuera de la escala del 0 al 10. Pero si tienes el 10, el servicio, el servicio al otro y la generosidad, ¿en dónde estás tú? Necesitas darte un margen, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio. Entonces el coaching por valores para mirar este ser es, desde mi experiencia, viene siendo muy enriquecedor. Puede servir también para planes de acción. Ok, ese es el valor que estás escogiendo que te puede servir. Ok, ¿qué acciones necesitas realizar o qué manera distinta necesitas realizar las mismas acciones para poder llegar al resultado que quieres? Porque al final queremos resultados. Y para cerrar con la respuesta, el valor de los valores es la confianza. Y la confianza es el sostén de todas las relaciones. Para empezar, la que tenemos co-coaching y la que cada uno de nuestros coaches necesitan tener con las personas de su vida, tanto a nivel personal como profesional. Como dice un dicho, sin confianza no hay éxito, ¿no? Totalmente. Gracias, Rosana. Has trabajado con un amplio rango de públicos, desde maestros, directivos, hasta padres y estudiantes. ¿Cómo adaptas tu estilo de coaching para conectar de forma efectiva con cada uno de estos grupos? Mira, yo creo que el reto es inclusive mayor, porque inclusive dentro de cada grupo hay que variar los estilos, porque no todos los grupos de jóvenes o de padres o de docentes son iguales. Claro. Entonces, yo parto siempre de una primera reunión con la persona que me está pidiendo o me está solicitando poder acompañar a los grupos para escuchar, ¿no? O sea, ¿qué está, qué siente que necesitan? ¿Cómo los escucha en este momento? ¿Qué quieren que pase? ¿Cuál es la personalidad que tiene el grupo? Entonces, de acuerdo a eso vamos mirando. Porque pues yo te decía hace un rato que yo trabajo siempre en vivencial, pero hay grupos que son como más formalitos, como más serios, ¿no? Y cuando no los puedes llevar de frente a una actividad muy lúdica, porque desde su creencia eso no debería de ser así, porque se supone que tú eres una persona formal, yo me río mucho, entonces necesito empezar como más seriecita y llevarlos poquito a poquito hasta que llegue un momento en que ya revienta para, ¿no? Otros no, otros más bien, puedo entrar más bien al revés, que son gente que va, nosotros desde el coaching hablaríamos, el primer grupo sería como más estables. Cuando los grupos son más flexibles, entonces sí, puedo entrar más bien con mucho movimiento y más bien después poco a poco los puedo ir llevando a la apertura o a la estabilidad. Entonces voy viendo un poco, voy midiendo un poco, escuchando, conversando, a veces voy algunos días antes al colegio para observarlos entre los profesores, ellos todavía no saben quién soy. Entonces, como que me voy formando una idea para ver qué es lo que necesitan. Porque desde el coaching partimos de algo que para mí fue maravilloso, que es poder validar al otro como un legítimo otro. Entonces, lo que para mí es la aproximación adecuada, no necesariamente lo es para la otra persona. Entonces, yo si voy a Sí. estar al servicio, necesito poder escuchar eso que el otro necesita para poder entrar, ¿no? Definitivamente, mientras más jóvenes son, más movimientos, menos conversación, y mientras más directivos sean, más información, porque muchas veces lo quieren. Y allí el punto de quiebre es, ok, todo esto que te estoy diciendo ya lo leíste. Estoy absolutamente seguro que lo saben. Entonces ahí ellos mismos van aportando todo lo que saben. Y la gran pregunta que yo les hago es, ¿qué de todo esto que ya tú sabes has incorporado y tú lo estás viendo, hecho vida en tu día a día? Y ahí es donde entramos en el coaching, porque se dan cuenta que se quedó aquí, pero no decantó. Ok. Entonces, son los maestros o los directivos que transmiten, no que comparten.
Y desde el coaching nosotros compartimos, aprendiendo del otro. Así es. Eh, la gran capacidad de adaptación es vital para poder justamente adecuarte a cada sistema, ¿no? A cada Bueno, perfil, a cada, si alguno cada de los que grupo. como tú, si alguno de los que como tú me conoce, que está viendo el video, hace 20 años yo era exactamente al revés. Flexibilidad cero. Y Bueno, es algo para que se eso va está, ganando evolucionamos, ¿no? De eso se trata la vida, evolucionando. justamente, de poder evolucionar. Hablando de tus proyectos más destacados, de todos los proyectos que has participado, sea de la Fundación Vice, el Red de Colegio Maristas, Champañá, ¿cuál consideras que ha sido el más gratificante para ti y por qué? Ay, a ver, el hay proyectos en muchos colegios que me han sido gratificantes y honro y agradezco a todos los directores que me han convocado. El- Sin embargo, has tocado el punto clave. Yo diría que los dos me han impactado muchísimo desde dos perspectivas distintas. Si me permites no elegir, sino más bien decir un poco por qué cada uno. En el caso de Fundación Vice, porque a través de Fundación Vice y Gnosis Coaching and Consulting, que es la empresa que con Fundación Vice me conectan a mí para que pueda trabajar, he tenido la oportunidad de crear programas de impacto para docentes en zonas rurales, que muchas veces a esas zonas el coaching no llega. El Fundación Vice tiene un proyecto muy grande. Hemos trabajado en Pachacamac, estamos trabajando en Trujillo en este momento en Ascope. Y me retó de alguna manera porque al principio yo preparaba los talleres, pero éramos un equipo de coaches. Entonces necesitaba yo capacitar a los otros coaches para alinearnos y que, porque hacíamos como 5 o 6 grupos en paralelo, todos los docentes pudieran más o menos recibir, ¿no? O la misma experiencia, vivir la misma experiencia, obviamente con la personalidad de cada uno de los coaches, ¿no? Y en Trujillo me permitió poder estar en Trujillo desde Lima, porque ya yo no fui a dictarlo, pero sí preparaba a los coaches allá, y ahí el gran reto fue hacer las capacitaciones por Zoom, porque yo que soy toda movida, entonces el hecho de hacerlo por Zoom realmente necesitó de mí una nueva flexibilidad. Y en el caso de la Universidad Marcelino Champañá, yo creé un diplomado junto con 2 colegas coaches de herramientas de coaching para docentes. Es un programa de Sí, 6 meses en donde preparamos a los docentes en herramientas de coaching ontológico que nosotros manejamos con sus sesiones de coaching individuales para los maestros y también con espacios en donde ellos podían empezar a desarrollar, como no era formación de coaching, sino solo manejo de herramientas, lo que aprendían es a tener conversaciones que yo le llamo conversaciones generativas. Es decir, conversaciones en donde lo acompañamos a construir a partir de lo que escuchamos para que rompan este gran deseo por su generosidad de aconsejar de los profesores y al mismo tiempo se puedan cuidar, porque los maestros cargan una gran responsabilidad sobre la espalda, porque se espera de ellos, y ellos también lo esperan de sí mismos, poder ser capaces de tener todas las respuestas y no las podemos tener. Entonces ahí había también una transformación importante en un programa largo, son 7 meses. Y a raíz de eso, algunos colegios de la red que iban sus profesores a seguir el diplomado me pidieron que yo fuera y estoy trabajando en algunos de esos colegios. qué bonita experiencia. Imagino lo que debe haber representado para ti. Y hablando de experiencias, también la tienes en cuanto al liderazgo de organizaciones, como el caso de la ICF y de COP. Te pregunto entonces, ¿cómo ves el futuro del coaching en nuestro país y en nuestra región? ¿Y qué rol crees tú que van a jugar las nuevas generaciones de coaches en la evolución de la profesión? El, sí, yo empecé en ICF en el 2010. Ahí apenas me certifiqué.
Inclusive Soledad Mendoza, que fue una de mis maestras precisamente para la especialización de coaching en equipos, como presidenta me invitó a formar parte de la directiva. Fue una experiencia riquísima. Y luego en la COP también agradezco que me invitaron para formar parte del equipo académico, para construir algunos documentos, ¿no? Para sistematizar la información. Lo que estudié de matemáticas sirvió. Apoya a sistematizar. El, yo creo que hay un futuro muy grande para los coaches y creo que el gran reto es entender, incorporar esta mirada de que el coaching no es una herramienta, es una profesión. Y por ende, no es que yo siga un curso de coaching, es que yo necesito pasar por el coaching. O sea, dejar que el coaching pase por mí. Porque en ese ida y vuelta es que realmente lo vamos a sentir como instalado. El coaching es casi un estilo de vida, Así es. más que una herramienta. Y yo siento que eso es algo que en los jóvenes estamos decirlo, ¿no? Entonces, desde ahí hay muchas especialidades de coaching eh, que tienen muchos apellidos y tal vez es mi sesgo y pido disculpas por eso, pero yo siento que cuando nosotros empezamos desde esta ontología, porque el coaching es una cosa y de repente podrá en algún momento pasar, pero la ontología que tiene que ver con este estudio del ser, yo, mirarme, este autoconocimiento que después voy a poner al servicio, es sumamente importante. Entonces, yo no necesito retroceder, dar la vuelta atrás. Los jóvenes a veces, sobre todo las últimas generaciones, quieren todo rapidito, hay mucha resolución. Se quedan también muy poco tiempo en cosas y necesitamos desde allí bajar la velocidad, descansar, quedarnos un ratito allí. Lo mismo en la sesión. A veces cuando hay un darse cuenta, ya inmediatamente, ¿qué vamos a hacer? Quedarnos un ratito allí en ese darse cuenta, en lo que pasó por mí, este famoso vientre de la ballena, porque hemos pasado en la formación. Y nuestro coachí también es importante que se quede un ratito ahí para que pueda ver qué está perdiendo desde ahí, qué podría ganar desde otro lado, para que cuando salga no sea una acción por la acción misma, sino una acción que es como generativa de algo nuevo porque se dio cuenta que hay esta apertura a aprender a hacer algo distinto y empezar a ponerlo en práctica. No sé si era lo que esperabas como respuesta. No, no, no. Todo bien, todo muy bien. Me gustó mucho eso de dejar que el coaching pase por nosotros, ¿no? Es una mirada muy profunda del efecto que el coaching puede producir en nuestra vida como coaches, ¿no? Finalmente somos personas y todos tenemos nuestros propios procesos. Eh, Y Hablaste nuestros que ritmos, comentaste, disculpa. perdón, te interpreté, nuestros propios procesos y nuestros propios ritmos. Así es, por supuesto que sí. Te escuché que hace 15 años que entraste a ser parte de ICF Perú. Son bastantes años, ¿no? Eh, Cuéntame, tengo la curiosidad de saber qué es lo que te ha llevado a mantenerte aún en ICF Perú. ¿Qué beneficios o qué valores o qué valor le encuentras a tu permanencia en la membresía o el capítulo de ICF Perú? Gracias. A ver, yo he estado estoy en ICFU 15 años porque empecé en el 2010 y hubo un intermedio, ¿ok? Sí, Hubo sí, un sí. intermedio. Por motivos personales no pude continuar. Me reincorporé. ¿Por qué entré originalmente? Creo que fue más por el corazón que por la razón, porque varios de mis coaches formadores, cuando yo hice la formación en coaching ontológico, eran de los que armaron Capítulo Perú. Ah, qué Entonces, allí bueno. había como un feeling especial y declaré que una vez que me formaba los iba a apoyar y íbamos a ir para adelante. El, luego hubo este bache personal y retomé porque entendí que es muy importante tener, pertenecer a una institución
que le da solidez al trabajo con el coaching, al trabajo de coaching. Hay muchos trabajos que podemos conseguir simplemente por poner nuestro número de credencial de ICF, porque inclusive ponen como condición que si vas a hacer un coaching un coach que postula presentas tu proyecto, ¿no? Para ver si te escogen, el hecho de tener ese te da como un puntaje adicional. Entonces, hay un motivo práctico. Y lo otro es que a través de pertenecer al capítulo Perú, tenemos acceso al global también. Entonces, ahí hay dos valores importantes. Desde el global tenemos mucha información, tanto escrita como en videos, como cursos, a los cuales podemos acceder siendo parte, y eso nos permite poder seguir actualizados. Y en el caso del capítulo Perú, también hay muchos espacios de intercambio de experiencias. Tenemos también la oportunidad de ser parte de, no sé cómo llamarlo, voy a reformular, poder escribir, por ejemplo, un artículo, un blog y a través de la plataforma de ICF poder compartirlo. El, y tenemos también los viernes de cherries, que son súper importantes, que ha creado esta última directiva, en donde nosotros los días viernes podemos presentar, ¿no? Los flyers o las humillas de las acciones que realizamos, de los proyectos que tenemos y generar sinergias entre nosotros, por un lado, y por otro lado, que alguno de nuestros colegas pueda conocer a algún posible cliente para nosotros y mutuamente pasarnos la voz, ¿no? Entonces, creo Claro. que hablamos de un corazón que late por el ser coach, un motivo práctico por el código de pertenencia a un colegio de coaches, las capacitaciones y la sinergia que podemos realizar entre nosotros. Gracias, gracias. Gracias por el cherry al viernes de cherries, por cierto. Y sí, hay otras actividades que estamos por lanzar. Vamos a lanzar el newsletter. Estamos El, invitando también a coaches para que colaboren con artículos en un portal que llega a una base de recursos humanos y otras actividades más que networking también que ya hemos hecho y vamos a continuar haciendo. y Y responsabilidad social. responsabilidad social, mira, me Tenemos estaba proyectos olvidando. muy Los importantes de webinars, responsabilidad. los webinars que realizamos, tanto nacionales como internacionales, bastantes beneficios que los miembros pueden recibir. Y me quedo también con algo que comentaste al comienzo de tu respuesta, que es sobre la página de ICF Global. Ajá. Realmente es un mundo por descubrir. Yo no termino de conocerlo porque cada vez encuentro más información de valor que está disponible para toda persona, todo coach o toda coach que se hace miembro de ICF. Así que es para sacarle el jugo realmente. Pero bueno, me emociono cuando hablo del tema porque verdaderamente hay mucho por aprovechar y por beneficiarnos como coaches miembros al ser parte de ICF Perú. Yendo ya hacia el final de esta entrevista, porque mira, como jugando se nos han pasado los Uy, minutos, quiero hacerte un par de preguntas más ya desde una perspectiva personal. Además de tu rol de coach, también has incursionado en el teatro y en el clown. ¿Cómo ha enriquecido esta faceta artística tu práctica profesional y tu vida personal? lo voy a resumir en una frase, en instalar la flexibilidad en mi vida. Eso fue importante, sobre todo el clown. Y y el teatro, el clown me dio la capacidad para reírme de mí, la capacidad para reformular lo que suceda en sala, porque muchas veces como profesores estamos acostumbrados a tener nuestro plan de clase y el plan de clase debe seguirse, porque cuando hacemos nuestra práctica profesional, la persona que nos va a observar tiene el plan de clase. Por ende, no te puedes permitir hacer una cosa distinta porque no se puede improvisar. Desde el coaching, en un taller, yo puedo tener mi ruta,
Y si la sala está latiendo en necesidad por algo diferente, yo necesito ser capaz de sacar de mi caja de herramientas lo que necesitan los coaches que tengo al frente en el taller. Y eso no es improvisar, es brindarle al otro lo que necesita. Entonces, el, como yo tenía este tema de la rigidez, así bien cuadriculadita, el clown me apoyó un montón. Yo no me Bien. permití equivocarme, el clown me apoyó un montón. Me dio libertad. Y en el caso del teatro, curiosamente en el teatro descubrí que yo no servía para el teatro, porque era imposible que me aprendiera de memoria los parlamentos. Entonces, cuando hacíamos los ensayos de teatro con el papel en la mano, espectacular. Me apoyó muchísimo a poder mi coherencia con mis emociones. Me apoyó muchísimo en esa coherencia porque yo quería muchas veces mostrar entusiasmo y el feedback que recibía era que escuchaban presión en la época en que nos conocíamos. Y se supone que yo era apasionada y ellos me escuchaban como perseguidora. Entonces, el teatro me ayudó muchísimo a acomodar esa coherencia para que mi cuerpo, emoción y lenguaje fueran a una, ¿no? Entonces, eso obviamente aumenta la credibilidad y aumentando la credibilidad aumenta la confianza. Entonces, eso me sirvió. Y lo otro, como te decía, es para que, eh, como no podía repetir los parlamentos, entonces empecé a practicar impro. Oh, wow, qué retante. Y eso me apoyó a sumarle al clown para estas construcciones que necesito hacer, porque en una sesión de coaching no sabemos nada. El Nada. coachee pone la agenda, nosotros no sabemos y necesitamos ser capaces de poder danzar con nuestro coachee, por donde nuestro coachee vaya yendo. Entonces, para mí fueron dos herramientas fundamentales para construir esta flexibilidad que te digo que es el gran cambio que de alguna manera he generado. No significa que de vez en cuando se me escape la coherencia anterior. Hace un ratito te interrumpí. Y No, no bueno, pasa nada. así somos y nos Qué rico amamos. aprendizaje debe haber sido, Rosana, para ti esas experiencias las que me mencionas. Quiero terminar con una pregunta más que tiene que ver con un consejo. Los coaches no aconsejamos, No, pero en pues, este caso nos salimos del rol de coaches porque sí te pediría un consejo para aquel coach o aquella coach que recién está comenzando en su camino como profesional y que pretende o busca dejar una huella que sea significativa, especialmente si desea especializarse en el sector educativo. ¿Qué le dirías? a ver, yo pienso, a ver, lo que voy a decir sirve para todo, no importa en qué sector se trabaje. Mi regalo para ellos y para todo el que quiera escucharlo, aunque tenga un tiempo ya trabajando, es la humildad del aprendiz. La humildad del aprendiz, o sea, desde este no sé, desde este blanco total, y es difícil porque tenemos, los seres humanos tenemos ego y el ego no es malo, ¿no? El tema es que a veces esta palmadita nos lleva a dejar de ser nosotros, ¿no? Entonces, es esa humildad, ese declararnos aprendices, porque con cada sesión, con cada taller, nos abrimos a la posibilidad de aprender un montón de parte de la otra persona y explorar en ese ser aprendiz. Y ahí va la segunda parte que nos puede servir a todos. Ser muy consciente de cuál es nuestra sombra, porque es nuestra mejor maestra. Yo el día que descubrí mi sombra de la resolución, mi sombra de la estabilidad, ese día se me abrió la posibilidad de empezar a crear de otro lado para encontrar el equilibrio. Si yo no hubiera descubierto mi sombra, no hubiera podido lograr lo que he logrado. No porque me funcionó a mí, le va a funcionar a otro. Sin Claro. embargo, me ha tocado acompañar a muchas personas en las que precisamente por permitirse a mirar ese lado oscuro, tengo una amiga coach que le dice nuestra pellejería, Ujú. allí es donde duele, pero es un dolor que sana, es un dolor que nos permite avanzar. Sabio consejo.
conectar con nuestra sombra y ser humildes. A veces podemos olvidarnos de eso, ¿no? Bueno, un, unas palabras para nuestros coaches, miembros de ICF Perú y para el público en general que va a ver esta entrevista por miles, estoy seguro. Por Dios. Bueno, para todos los que no son coaches, bienvenidos al mundo del coaching. No se necesita ser coach. Yo creo que los líderes hoy por hoy, los ejecutivos hoy por hoy, no necesitan ser coaches necesariamente, pero sí manejar herramientas de coaching porque les va a permitir enriquecer las conversaciones que tengan con sus equipos. Conversaciones tan valiosas como las conversaciones de feedback que pueden dejar de ser enjuiciadoras para poder ser generativas. Entonces, hay herramientas, no necesitas formarte como coach, con aprender herramientas de coaching y llevarla a tu día a día te puede apoyar un montón. Si eres padre de familia, si eres maestro, te va a servir un montón también escuchar algunas de las herramientas de coaching y espero que algo de lo que haya compartido pueda sumarles para poder acercarse a sus hijos, en un caso, a sus estudiantes, a los colegas, en otros casos, ¿no? Y a nuestros colegas coaches, incluyéndome, que no perdamos nuestra perspectiva, que no perdamos nuestro propósito, esta esencia de validar que somos observadores distintos y que el otro no es malo, es solo diferente. Muy bien. Y la pregunta final que para los coaches suele ser pan de cada día, ¿qué te Oh, llevas de esta conversación y con qué emoción te vas? bueno, me voy alegre, me voy muy, muy contenta el- por esta conversación, por dos motivos, fundamentalmente. Primero, por el reencuentro después de tantos años con nosotros desde esta nueva faceta, porque ambos hemos transitado este puente del coaching. Y Sí. feliz de poder, dado que yo por Ikigai me considero sembradora, haber podido dejar alguna semilla en el camino de esta conversación. Y como suelo decir en mis talleres, la siembra está hecha, ahora rieguen la plantita. Ten por seguro que has dejado definitivamente un mensaje bastante importante y significativo y útil para las personas que vean y escuchen esta entrevista, sean coaches o no. Así que quiero darte las gracias, Rosana, por tu tiempo, por tu entusiasmo, por transmitirnos un poco de tu experiencia y de tu amplio conocimiento y definitivamente nos seguiremos viendo en ICF Perú. Así que muchas gracias y quédate un ratito más. Termino la entrevista aquí y para quienes la están viendo y han llegado hasta aquí, esto es Voces del Coaching y el mes que viene seguiremos con alguna otra entrevista a uno de nuestros miembros o a una de nuestros miembros coaches de ICF Perú. Muchas gracias por verla. Gracias, Ale, y saludos.